Quizás sería necesario remontarnos hasta el año 2000 a.C. para encontrarnos con una de las primeras aplicaciones de evaluación en su sentido más estricto. Fue en esta época cuando oficiales chinos medían la habilidad de los individuos que aspiraban a ocupar posiciones en el gobierno. En el siglo V a.C., Sócrates y otros maestros griegos integraron cuestionarios evaluativos e incluso evaluaciones verbales a sus trabajos instruccionales. Más tarde, durante los años 1800, en la Gran Bretaña se instalaron comisiones reales para evaluar los servicios públicos. Posiblemente fue en 1845, con los trabajos de Horace Mann, cuando se generó la primera aproximación evaluativa con características similares a los procesos de la actualidad, ya que Mann dirigió una evaluación basada en tests de rendimiento para estudiar escuelas de Boston e indagar qué tan bien educaban. Aunado a esto, entre 1887 y 1889, Joseph Bryce estudió los conocimientos de ortografía de 33,000 estudiantes en los Estados Unidos, evaluación considerada como la primera evaluación educativa realizada en Norteamérica. Una aproximación aún mayor a la evaluación se produjo con la aparición de los tests estandarizados en el siglo XIX, como parte de un esfuerzo que pretendía eficientar la educación para atender a un mayor número de estudiantes, brindándoles una mejor calidad en los servicios. Autores como Daniel Stuffelbeam nombran la sucesión de hechos mencionada como el periodo pre-tayleriano, en el inicio de la larga historia de la evaluación sistemática. Como señala Invernon, fue Tyler en los años 40 quien, al plantear la educación como un proceso, definió a la evaluación como una instancia que debía establecer en qué medida se había alcanzado los objetivos establecidos inicialmente. Así, Ralph Tyler promulgó un llamado a medir el logro de objetivos con un criterio estandarizado. Fue con este enfoque metodológico que Tyler acuñó el concepto de evaluación educacional, erigiéndose como el padre de la evaluación educativa y forjando una escuela de fundamental importancia en la teoría evaluativa en general. 2 décadas más tarde aparecerían nuevas preocupaciones éticas y sociales respecto a la problemática evaluativa y se desarrollarían en la década de los 70 otros enfoques como las alternativas cualitativas, concibiendo a la evaluación educativa ya no como una finalidad de la enseñanza, sino como un medio de perfeccionamiento y mejora constante. En virtud de este proceso histórico, es posible reconocer diferentes concepciones de evaluación. Desde el paradigma cuantitativo, esta se centra en la eficiencia y la eficacia, siendo objetiva, neutral y predictiva. Lo que se evalúa es, pues, los productos observables. Ahora bien, desde una perspectiva cualitativa, la evaluación se centra en reconocer lo que está sucediendo y comprender qué significado tiene para las diferentes personas. En este caso, no solo se evalúa el producto, sino también el proceso. Esto último nos ejemplifica los conceptos de evaluación sumativa y formativa, pues la primera se centra en el producto final y la segunda está orientada a procesos. Para un tercer paradigma, el crítico, la evaluación no solo se centra en recoger información, sino que también implica diálogo y autorreflexión. Esta premisa podría representar de manera clara la intención de la evaluación de las competencias, pues además de incluir características cuantitativas, promueve no solo estudiar el proceso enseñanza-aprendizaje, sino repensarlo en aras de una mejora continua. El concepto de evaluación de las competencias surge inherente al enfoque de aprendizaje basado en competencias, en donde se entiende como parte primordial de cualquier proceso instruccional, de tal forma que sin esta actividad evaluativa, sencillamente no habría forma de asegurarse de que ocurre algún tipo de aprendizaje, sin mencionar que no se tendrían argumentos para proponer correcciones y mejoras. Sergio Tobón destaca el concepto de evaluación de las competencias como el procedimiento para generar valor a lo que las personas aprenden. Para él, desde una clara concepción constructivista, la valoración consiste en un proceso de retroalimentación mediante el cual los estudiantes, los docentes, las instituciones educativas y la sociedad
obtienen información cualitativa y cuantitativa sobre el grado de adquisición, construcción y desarrollo de las competencias. Por lo tanto, se puede percibir una reorientación en la concepción tradicional de la evaluación, pues se supera la noción de evaluar para medir los resultados obtenidos por el alumno, integrando nuevas variables en escena, tales como las actividades que promueve el profesorado, las experiencias que realiza el alumno y el grado de dominio de la competencia evaluada por parte del mismo. En este mismo sentido, el papel del facilitador como evaluador también se modifica. Ya no es suficiente con emitir una calificación final que refleje el nivel de conocimientos adquirido por el estudiante. Es necesario plantear la evaluación como un proceso en el que se requiere de conocer en qué grado el estudiante posee la competencia antes de iniciarse el proceso formativo, evaluación inicial o de diagnóstico, cómo avanza en la adquisición o en la mejora de esa competencia, evaluación de proceso o formativa, y finalmente en qué grado posee la competencia al final del proceso, es decir, valorar cuál ha sido su logro, evaluación final o de promoción. Evaluar desde la perspectiva constructivista es dialogar y reflexionar sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje. Consiste en poner en primer término las decisiones pedagógicas para promover una enseñanza que atienda a la diversidad del alumnado y en promover aprendizajes con sentido y con valor funcional para los alumnos. La metacognición. Puglioli expresa que la metacognición se refiere al grado de conciencia del conocimiento de las personas sobre sus formas de pensar los contenidos y la habilidad para controlar esos procesos. Ríos señala, quizás más claramente, que el concepto está relacionado con el aprender a aprender y el desarrollo de estrategias de aprendizaje. La metacognición es un elemento fundamental en esta nueva perspectiva evaluativa, ya que es prioridad valorar los procesos de actividad constructiva, es decir, la aplicación de una serie de procesos y operaciones cognitivas, que finaliza en la elaboración de determinados tipos de representaciones, como esquemas y significados sobre los contenidos curriculares, de tal forma que el profesor puede y debe considerar todos aquellos recursos cognitivos y afectivos que los alumnos utilizan durante el proceso de construcción de los aprendizajes. Evaluar no solo el resultado, sino el proceso en sí. No obstante, la evaluación constructivista mantiene aún su función social, es decir, cuestiones relacionadas con la selección, promoción, acreditación, certificación e información, pero es su función pedagógica la que predomina, debido a que esta tiene que ver directamente con la situación de enseñanza-aprendizaje, porque involucra el estudio de las estrategias de enseñanza y el cómo ocurren los aprendizajes de los alumnos. Entre los instrumentos de evaluación del aprendizaje utilizados destacan pruebas de desempeño o ejecución, escalas de apreciación, registros anecdóticos, listas de verificación, mapas conceptuales, diarios de clase, portafolios, rúbricas, fases de evaluación o dimensiones de evaluación. El enfoque competencial toma en cuenta dimensiones y no tipos de evaluación, pues les considera esenciales en toda evaluación. Estas son tres: la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación, aplicables tanto a estudiantes como docentes e institución, pero siempre llevándose a cabo con base en criterios, es decir, resultados esperados, para llegar a acuerdos al cruzar y analizar la información obtenida de ellas. La autoevaluación es la realizada por el estudiante mismo con pautas entregadas por el facilitador. La coevaluación es la evaluación entre pares, estudiante con estudiante. La heteroevaluación es la conducida por parte del docente y en ocasiones por parte de algún experto.